Well, shalom, buenas tardes. Ya hemos orado, ya nos hemos dirigido al Espíritu Santo, que es el que nos va a dar la revelación y el entendimiento de lo que vamos a conversar esta tarde sobre Israel, judíos, el mundo y la iglesia de hoy. He estado conversando antes de comenzar con varios de ustedes y me han hecho muchas preguntas. Entonces voy a ir absolviendo estas preguntas, todas relacionadas con el pueblo judío. Una pregunta que me hicieron es: ¿por qué los judíos difícilmente aceptan a Jesús? Entonces les voy a contar rápidamente la historia del pueblo judío. Todos sabemos que Jesús viene, camina con nosotros 3 años, muere en la cruz, su ascensión al cielo, y le dice a los apóstoles que esperen un tiempo, que va a venir Pentecostés, el Espíritu Santo viene, se inicia la iglesia, y luego viene el año 70. El año 70, Tito, ante una revuelta de los judíos en Jerusalén, viene a apagar esa rebelión. Dicho sea de paso, los judíos eran unos extraordinarios guerreros, no se amilanaban ante nada. Entonces Tito aplasta completamente la rebelión y destruye el templo de Jerusalén. Y luego viene la dispersación de los judíos. Luego viene el año 100. El año 100 aproximadamente, todavía ahí lo tenemos al apóstol Juan, al apóstol John, que escribe Apocalipsis, y muy posible que luego Jesús se lo lleva. Y luego el pueblo cristiano está esparcido, no solamente en Jerusalén, donde quedan muy pocos, sino ya está esparcido en toda el área, lo que es hoy día Irán, Irak, Siria, lo que es ahora, digamos, todos los pueblos árabes de la región. Bien, después del año 100, la iglesia cristiana mesiánica, porque los primeros convertidos fueron judíos. Y luego los judíos comienzan a evangelizar a los gentiles. Y luego comienzan sinagogas judías y los gentiles están atendiendo las sinagogas judías. Y esto es muy importante escuchar porque tiene una repercusión futura. Entonces, hasta ese entonces, los gentiles seguían a los judíos sus costumbres, celebraban el Sabbat, hablaban del Pentateuco, y naturalmente ellos ya sabían que el Redentor del mundo, el Salvador del mundo, es Jesús. Se comienzan a publicar poco a poco las epístolas. Una epístola muy importante es la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el cual nosotros ya tenemos que comenzar a ver el Antiguo Testamento en el Espíritu. Porque hasta Cristo Jesús nadie tenía el Espíritu Santo dentro de nosotros. Es Jesús que dice: ese templo se va a ser destruido y yo lo levanto en 3 días. Es porque nosotros, cuando recibimos a Jesús, es Jesús quien viene a vivir dentro de nosotros. Entonces, ahí viene, digamos, la práctica, o sea, los apóstoles habían dejado epístolas y cada uno nos dejó los evangelios. En el cual nosotros comenzamos a revisarlo, pero poco a poco se revisa en las iglesias. Sin embargo, hasta el año 100, 200, 300, se continuaba practicando que todos iban a la sinagoga, celebraban el sábado, comenzando del viernes en la noche al sábado. Hasta que en el año 325
325. El gran emperador Constantino dice que vio la cruz y ganó una guerra civil entre dos, vamos a decir, postulantes al Imperio Romano, y él gana. Consecuentemente, él dice: he ganado en el nombre de la cruz, y oficializa el cristianismo como religión oficial. Y eso es lo peor que le pasó a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí comienza, digamos, el compromiso de juntar las costumbres paganas de los romanos con las costumbres cristianas. Y ahí, por ejemplo, Constantino, cuya adoración grande es al dios Sol, y que en inglés se le deletrea Sun, cambia el día de alabanza de la iglesia a Dios de sábado a domingo. 325. Entonces, aquí viene una convulsión en la iglesia, Los paganos, para ellos no les interesa cuándo va a ser el día de congregación en la iglesia, pero para los judíos y para los gentiles que se han convertido a Jesús, sí es un problema. Y aquí se divide. Hay cristianos que aceptan lo que dice Constantino, pero el 100% de los judíos rechaza a ellos cambiar el sábado por el domingo. Consecuentemente, Constantino comienza a perseguir a los judíos porque no le hacen caso. Muchos cristianos gentiles, ellos aceptan por la comodidad que ya no van a ser perseguidos. Pero la historia dice: hubiese sido mejor que Constantino nunca haga estos cambios, porque el perjuicio que hace la religión es peor al hecho de que ya no va a haber persecución de cristianos. Entonces, ¿qué sucede? Ahí comienza la religión católica. El primer sumo pontífice es Constantino, no es Pedro. Ahí comienzan prácticamente tres grupos: el grupo católico, el grupo cristiano que sí o no sigue a Constantino, pero no está de acuerdo. Entonces, decía que se formaron tres grupos. El grupo que seguía a Constantino al 100%. La iglesia católica comienza. Ahora, miren, todo lo que les estoy explicando es historia. Lo pueden ustedes conseguir en muchos libros, en Google, etc. Entonces, he analizado la historia y es la versión más exacta y correcta. Luego se viene un segundo grupo, un grupo cristiano. Un grupo cristiano que acepta en parte a Constantino, pero quiere seguir las costumbres, digamos los evangelios, que acepta el domingo, y bueno, se separa de los judíos. Los judíos definitivamente no quieren aceptar el cambio del sábado al domingo. Entonces Constantino da un decreto de persecución a los judíos, porque le dice: ustedes hacen lo que yo les digo y olvídense del resto. Ellos, por los últimos casi más de 2000 años a ese entonces, ellos practicaban el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado es una de las leyes, uno de los mandamientos que está en Levíticos 23 y que lo venían siguiendo por mucho tiempo. Entonces aquí comienza la persecución a los judíos. Luego, los cristianos que se han puesto de acuerdo con Constantino comienzan a perseguir igualmente a los judíos. Fíjense. Y aquí comienza la historia de la persecución a los judíos, que luego vienen las cruzadas primero y la Inquisición después. Y en el nombre de la cruz, en el nombre de Jesucristo, persiguen a los judíos y les exigen cambiarse
de religión, le llaman eso religión, a que se hagan católicos. Y si no, ya sabemos todos, los torturaban, los mataban, los quemaban. La historia nos cuenta que a los judíos le hacían infinidad de promesas, infinidad de promesas. Y siempre eran mentiras, los engañaban. Nunca las promesas se cristalizaban. O sea, los judíos recibían una promesa de paz, de tranquilidad, etc. Y cuando ellos aceptaban, nunca, digamos, la otra parte cumplía su parte de la promesa, sino por el contrario los perseguían y los mataban. Entonces, imagínense un ratito. Si los judíos siempre fueron engañados, si los judíos fueron perseguidos en el nombre de la cruz, si los judíos fueron perseguidos en el nombre de Jesús, ¿ellos van a aceptar a ese Jesús? ¿Quiénes son los responsables para que los judíos se alejen en gran manera, en grande, de ya no creer en Jesús, no seguir a Jesús, y al contrario, estar en contra de Jesús? ¿Quiénes son los responsables? Los gentiles. Y realmente los gentiles pensamos hoy día que están pésimamente mal los judíos. Pero imagínate que en tu hogar, en tu casa, tú le prometes a tu hijo hacer ciertas cosas y ellos cumplen y tú no les cumples y al contrario los castigas. Tu hijo, ¿cómo lo formas? Esta es una historia verdadera. Ahora, esa es una de las razones. Es una de las razones. La segunda razón es la tarea que le di a ustedes de estudiar Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. La segunda razón se lo explica la Biblia. Dios, en su misericordia para con los gentiles, va por un tiempo a cegar el entendimiento de los judíos para que no acepten a Jesús y dar Dios la oportunidad para que los gentiles se conviertan a Jesús. Y el pueblo gentil crezca, sea muy abundante. Porque Dios, y ayer les leí una escritura en Deuteronomio, Dios se acuerda que tiene dos pueblos. Desde Deuteronomio, desde la época de Moisés, Dios dice: yo tengo dos pueblos, un pueblo judío, un pueblo gentil. Dios en su misericordia no se olvida del pueblo gentil. Pero Dios vino principalmente, Jesús, a evangelizar a los judíos. Entonces, nosotros los gentiles somos responsables de lo que sucede con los judíos. Y sin embargo, muchos de los gentiles, muchos de los cristianos, yo estimo, porque ese es un tema que lo vengo observando por años, 5, 10, 15, 20 años. Yo diría que el 65, 70, hasta el 75% de las iglesias cristianas están en contra de los judíos y ellos están acusando a los judíos de haber matado a Jesús, etcétera, etcétera, lo cual tampoco es cierto. ¿Los judíos mataron a Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Tarea. Si leen la Biblia con mucho detenimiento, los que mataron a Jesús son los romanos. Los judíos incitaron y dijeron, pero la decisión fue de los romanos. Las iglesias cristianas reclaman de que los judíos mataron a Jesús. No es así. De nuevo, ¿no? Es revisar las escrituras. Muy importante. Bien, entonces esa es una de las respuestas que justamente preguntaron ustedes: ¿por qué los judíos no vienen o no son cristianos o no aceptan a Jesús? Y yo les puedo decir, cuando estuvimos en Israel hace 2 años,
el año 2014. 99.55% de judíos no acepta a Jesús. Pero sí, 99.55% practican el Pentateuco, que es una ley de Dios estricta que se cumpla, y son los únicos que cumplen. Y el pueblo cristiano ha llegado a su conclusión propia. El pueblo cristiano ha llegado a su conclusión propia que no necesita el Antiguo Testamento, lo cual es un error. Porque la Biblia no dice eso. Vamos a tener 2 días de reuniones. Les doy la tarea para que ustedes encuentren los versículos que demuestra ello. Pero el pueblo cristiano no dice que no es importante el Antiguo Testamento. Vamos a ver si alguien me encuentra, digamos, la demostración bíblica, ¿no? Que realmente eso no es verdad. Pero sí le voy a decir algo muy interesante. Si cualquier persona en el mundo transfiere uno de los mandamientos del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Dios te castiga. No crees, pero si transfieren uno de los mandamientos del Pentateuco y de los profetas, Dios te castiga. ¿Sí o sí? Sí. O sea, yo sé que le estoy creando bastantes interrogantes en la mente. ¿Cómo se resuelve? Es escudriñando las Escrituras, todo está ahí. La responsabilidad que tenemos los pastores es muy grande. Nosotros no le podemos inventar cosas que no están en la Biblia. Lo que yo les estoy explicando 100% está en la Biblia. 100%. Si al final se rinden y dicen no lo encuentro, entonces yo se los explico. Pero ya sería un pequeño estudio bíblico, ¿no? Que realmente pues tratamos de pasar. Bien, entonces esa es la respuesta, el por qué. El por qué los judíos no aceptan a Jesús. 2 razones. La segunda les dije, Romanos 9, 10, 11. Bien. Han hecho una pregunta sobre la circuncisión. En las épocas de Abraham, en esas épocas del Antiguo Testamento, los pactos se hacían con sangre, costumbre de ese tiempo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Entonces los pactos se hacían con sangre. Entonces Dios hace un pacto con Abraham. Génesis 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Porque el pacto que hace Dios con Abraham, lo renueva con Isaac, lo renueva con Jacob. O sea, es un pacto que está haciendo con Abraham. Y en Génesis 15, Dios hace un pacto de sangre con Abraham. Y esto es muy importante recordarlo. Dios le dice, trae estos animales, mátalos, divídelos en 2 partes, y tú te pones a un lado y esperas. Al partir los animales, ¿qué es lo que se derrama? Sangre. Entonces las 2 partes, una a un lado y otro al otro lado, iban a hablar del pacto que hacía uno con otro. ¿Qué hace Dios? Lo hace dormir a Abraham. Génesis 15. Abraham se duerme y Dios aparece como una llamarada de fuego y va entre un lado y entre las partes
que habían sido muertas, y Dios hace el pacto de sangre con Abraham. ¿Qué significa esto? Abraham, no requieres que tú cumplas nada, yo hago el pacto contigo y todo lo que te he dicho, exactamente lo voy a hacer. Te voy a bendecir, te voy a hacer una nación grande, vas a ser bendición para el mundo y vas a ser el país y la raza más importante del mundo. Esto es muy importante. Los pactos que hace Dios son pactos irreversibles. Romanos 11:29 que dice, los pactos y los dones son irrevocables. ¿Correcto? Entonces Dios le dice a Abraham, ahora tú vas a hacer un pacto conmigo. O sea, yo lo que he prometido va a ser contigo. Yo lo que he prometido va a ser contigo. Y para establecer este pacto de que todo lo que yo te he dicho, yo lo voy a cumplir contigo, todo lo que tienes que hacer tú es cortarte el prepucio, ¿no? Y a los 8 días, y hacer ese pacto conmigo. ¿Y por qué 8 días? ¿Alguien sabe? Porque a los 8 días la coagulación de la sangre del bebé es perfecta, no va a haber una hemorragia. Entonces a los 8 días todos los judíos tienen que cortarse el prepucio, los hombres, y hacen ese pacto de sangre con el Señor. Entonces, esto es lo que le dice Dios a Abraham. Tú y yo hacemos el pacto. Mis promesas van a ser solamente para ti, contigo, con los judíos. Esa es la razón justamente de este pacto. De nuevo, todo lo que les estoy explicando no está sino en la Biblia. Hay que leerlo. ¿No? Bien. Estoy aclarando dudas sobre las comidas prohibidas. La cosa es bien simple. Dios nos pone leyes en Levíticos de lo que debemos y no debemos comer. ¿Por qué? Porque a largo plazo, si comemos lo que Dios dice no comas, nos va a hacer daño, nos va a hacer mal. Vamos a tener consecuencias en nuestro sistema, en nuestra higiene, y nos va a crear mucha bacteria, nos va a causar la muerte. La ciencia necesita miles de años para que la ciencia se dé cuenta lo que dice la Biblia es correcto. Así de simple. Por ejemplo, algo más que dice el Señor o que dice la Biblia es esto, ¿no? Nunca mezcles la leche del cabrito con su carne. ¿Qué quiere decir? Nunca comas hamburguesas con queso. El queso viene de la leche, la hamburguesa de la carne. ¿Por qué? A largo plazo vas a tener problemas en el estómago. La ciencia se demora miles de años, a no ser que las cadenas de McDonald's, Kentucky Fried Chicken y miles, por supuesto, no permiten que se explique y se divulgue que nos está enfermando del estómago con tanta comida rica. Correcto. Graciela tiene un punto extraordinario. Estuvimos viviendo con familias judías todo el tiempo que estuvimos en Israel. Con pastores mesiánicos vivimos con una familia, luego vivimos con judíos que no creían en Jesús. Y todos tenían un cuidado extraordinario. No mezclaban los productos a base de leche con la carne. Lo ponían unos separados del otro. Ni siquiera juntos lo ponían. La cosa es bien simple. Lee la Biblia, come como judío, practica costumbres judías, haz todo lo que dice la Biblia en lo que respecta a los judíos, come las frutas judías y tú vas a vivir extraordinariamente bien. Pero los gentiles somos bien rebeldes, ¿no? Jamás aceptamos cambiar nuestro estilo de comida. Dicen, no importa. No es así.
Claro, correcto. O sea, ahí está todo lo que Dios ha prohibido, ¿no? Hay que hacerlo. Está en la Biblia. De nuevo, ciencia se demora miles de años para darse cuenta que lo que dice la Biblia estaba perfectamente correcto. Bien. Ok. ¿Por qué se le llama judíos? ¿Por qué se le llama judíos? Bien. El papá de la raza judía, Abraham, su hijo, Isaac, tiene dos hijos. ¿Quiénes son? Ok. Isaac tiene dos hijos, son Esaú y Jacob, ¿correcto? Jacob le compra la primogenitura y recibe la bendición de Jacob o de Esaú, y Jacob es el papá de las tribus de Israel. ¿Cuál es su primer hijo? Rubén. Segundo, el segundo, Simeón. El tercero, Leví. El cuarto, Judá. Ok, ¿qué pasó? El primogénito tenía el derecho, que del primogénito venía el Mesías. Rubén peca, digamos, igualmente Leví y Simeón hacen un pacto con las tribus de Siquem, violan el pacto, consecuentemente pierden el derecho de la primogenitura para que venga Jesús, y el que queda es Judá. Y siendo Judá, de ahí viene la razón por la cual al pueblo preferido de Dios y que ahora existe se le llama judíos. El pueblo de los judíos, ¿no? Entonces sabemos que Jesús es el león de la tribu de Judá. Es muy importante que ustedes aprendan los nombres de todas las tribus de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Si van a ir al cielo ustedes, van a entrar por una puerta. Y la puerta va a ser el nombre de una de las tribus de Israel. O sea que tú vas a estar en la puerta de Zabulón, en la puerta de Isaacar. Tienes que buscar tu puerta. Esa es la puerta de Judá, no sé, Zabulón, Isaacar, Benjamín, no, yo estoy en la puerta de Leví, no sé. O sea que si tú te olvidas en qué puerta está tu casa, o sea que tienes que comenzar a aprender desde ahora todos esos nombres. Si estás interesado en vivir en la Nueva Jerusalén, ¿quién quiere ir a la Nueva Jerusalén? Ya. Ok. ¿Por qué puerta vas a entrar? O sea que miren, cómo Dios ha hecho muy importante al pueblo de Israel, que toda tu vida en el cielo vas a tener que conocer las puertas por donde se entra, donde está tu casa, etcétera. ¿Sí? Ahora, la Nueva Jerusalén dice que está sostenida por columnas, 12 columnas. ¿Cuáles son los nombres de las columnas? Los nombres de las columnas, dice la Biblia, son los 12 apóstoles. Entonces tú debes saber si estás viviendo y sostenido por la columna Jacobo, por la columna Pedro, por la columna Juan. Bien, la otra pregunta es, nosotros somos cristianos, pertenecemos, ¿tenemos alguna relación con los judíos? ¿Qué relación tenemos? Bien, Romanos capítulo 9, versículo 4. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice
que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, la gloria y las promesas. Lo voy a leer un poquito más claro y en vez de israelitas voy a usar el término judíos, porque de los judíos es la adopción por parte de Dios. De los judíos es la gloria, el pacto. De los judíos es la promulgación de la ley solo para los judíos. De los judíos es el culto y para los judíos única y exclusivamente son las promesas. No para los gentiles. ¿Encuentren ustedes en la Biblia alguna promesa para los gentiles? Ninguna. No hay ninguna. Entonces, ¿en qué condición quedamos los gentiles? ¿En qué condición quedamos los gentiles? Bien, vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2, 12. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo voy a explicar más ampliamente. Efesios 2:12, en aquel tiempo, cuando tú estabas sin Cristo Jesús, estabas alejados de la ciudadanía de Israel. Consecuentemente, con Cristo, ¿a quién perteneces? Tienes la ciudadanía de Israel, por causa de Cristo. ¿Y qué más? Al tener la ciudadanía de Israel, ya no eres ajeno a los pactos. Ya tú eres parte de los pactos, eres parte de las promesas, eres parte de una esperanza de ir al cielo y eres parte de tener un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la esperanza que vas a tener una vida en el Espíritu muy linda después de la muerte. Gracias a Cristo. Y si tú recibes la revelación del Espíritu Santo de este versículo, estarías ahorita saltando, brincando en tu sitio. Y no estarías sentadito ahí. Si recibes la revelación, si recibes la revelación. Cuando yo recibía estas revelaciones, saltaba, brincaba, ponía a bailar. Esta revelación es grande. Es grande. No hay que tomar las promesas de Dios en una, mucho lo merezco. La actitud de los cristianos muchas veces es así, en las iglesias. Cuando entiendes una revelación del Espíritu Santo que toca tu espíritu, se comienza a saltar. Estarías andando, saltando y brincando todo el tiempo. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Te das cuenta que es condicional? Sí. ¿Te has dado cuenta? Sí. ¿Sabes? Sí. ¿Has recibido a Cristo realmente en tu corazón?
Yo diría que hay millones, billones de cristianos que no saben que tienen a Cristo en el corazón. Si perteneces a Cristo, eres linaje de Abraham. ¿Y qué más? Herederos de las promesas que Abraham recibió. Tú también eres heredero de esas promesas. Ahora, muy importante, muy importante. ¿Qué significa linaje? ¿Eres linaje? Ahora, si tú te consideras linaje escogido, tiene que ser escogido a través de Abraham. El único linaje escogido es el judío, no eres el gentil. Linaje escogido es el linaje judío, no es el gentil. Entonces, ¿te das cuenta de la importancia de conocer a tu papá Abraham? Amén. ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? A ver, háblame sobre Abraham. Háblame sobre Abraham. De Isaac, de Jacob, de sus hijos. Habla de la familia. Son tu familia. Son tu familia. Entonces, ¿por qué los cristianos están acusando a los judíos, persiguiendo a los judíos, hablando mal de los judíos, criticando a los judíos? ¿Por qué? Porque no son de Cristo. El cristiano que dice serse cristiano y se está portando como millones de cristianos se portan, el 65, 70, 75% de los cristianos se portan, no son de Cristo. Mentira, piensan, pero no lo son. Ok. ¿Y qué viene con todo esto? Si tú eres de Cristo, tú eres ciudadano de Israel. ¿De acuerdo? ¿Cuál es tu primer país? Tu primer país. Perú. Primer país es Perú. ¿Cuál es tu segundo país? Israel. Para ser ciudadano de Israel. ¿O no? ¿Qué dice la Biblia? Tienes que leer la escritura de Efesios 2:12 más y darte cuenta de lo que dice. Si tú eres de Cristo, tienes la ciudadanía de Israel. Eres ciudadano de Israel. Ciudadano de Israel. ¿Cuál es tu primera ciudad? Trujillo. ¿Cuál es tu segunda ciudad? Israel es país, Perú es país. Trujillo es tu primera ciudad. La segunda ciudad para ti será Jerusalén. ¿Te gustaría vivir en Jerusalén? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué te quiere vivir en Jerusalén? Tu segunda ciudad, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando Jesús baje la nueva Jerusalén y que va a estar encima de la actual Jerusalén, tu viaje va a ser bien cortito. Pues. Hay muchos que no se han dado cuenta. Si vives en Jerusalén, la nueva Jerusalén estará encima de la antigua Jerusalén, entonces tú tienes que ir a vivir a tu casita en la nueva Jerusalén y te haces una mudanza bien cortita. Si Cristo te da unos tesoros, ¿cuánto lo amas a Cristo? Tienes que demostrarlo. Tienes que demostrarlo. ¿Alguna vez has estado enamorado? ¿Alguna vez? Cuando estabas enamorado, ¿cómo mirabas a tu enamorado, sea hombre, sea mujer? ¿Cómo lo mirabas? ¿Cómo le decías? ¿Cómo lo abrazabas? ¿Alguna vez estaba enamorado? ¿O no? ¿Alguna vez? Sí. Sea en el colegio, o sea alguien que nunca te hizo caso, no sé.
Así tienes que estar enamorado de Jesús. Así tienes que estar enamorado de Jesús. Locamente enamorado de Jesús. Locamente. Señor, nosotros somos la novia. Él es el novio. Y tienes que expresarlo públicamente. Públicamente. Y si el Espíritu Santo te toca, realmente te toca, te vas a poner diferente. Diferente. Que el Espíritu Santo toca, sí toca. Yo lo he visto con mis ojos. ¿Cómo toca? ¿Usted también lo ha visto? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha visto? Yo sí lo he visto. Dios me dio revelaciones espirituales en el momento que me bautizó con el Espíritu Santo. Me hizo ver todo, la luz cómo viene, la luz cómo te toca, cómo toca tu espíritu y cómo engrandece tu espíritu. Extraordinario. Porque los ingenieros somos bien incrédulos. Así que me dijo el Señor, aquí va. No dudes, cree. Es real. Es real. Por eso uno está loco por Jesús. Tantas veces me han dicho fanático de Jesús. Cuando entre al cielo va a ser aquí viene el fanático de Jesús. Qué lindo apodo. Tú eres un fanático. Gloria al Señor. A ver. Caldeo, ¿verdad? ¿Y hasta dónde fue el amor de Dios, que fue más allá de su origen, para trasladarlo con un propósito y ser padre de los judíos? Bueno, Dios está mirando el mundo, está mirando todas las razas, pero Dios ya había escogido la raza que son los descendientes de Abraham, de Noé. Pero dentro de esa raza escogida, escoge un hombre que realmente es justo. La palabra justo es muy importante. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino, primero es justicia, justo, paz y gozo. O sea, ser justo es muy importante. Bien centrado, no te inclines ni para la derecha ni para la izquierda, sé justo. Entonces, eso tenemos que hacerlo en nuestro andar, ser justo. No inclinarte a un partido ni a una conveniencia, justo. Entonces vio que Abraham era justo, un hombre justo, un hombre honrado, un hombre correcto, mejor que el resto. Entonces lo escoge y lo prueba. Si tú eres llamado por Dios, te va a probar. Caemos muchas veces, pero Dios nos da muchas oportunidades. Muy importante. Todo está en la Biblia. Estamos repitiéndole todo lo que la Biblia nos enseña. Bien, entonces, ¿a usted le gustaría ser ciudadano de Israel? ¿Ya recibió a Jesús en su corazón? Ya recibió a Jesús. Excelente. Bien, entonces así contestamos todas las preguntas. Ya con mucha reverencia a ustedes vamos a arrepentirnos, depende de cada uno el hacerlo. Bien, vamos a arrepentirnos justamente el habernos mofado de los judíos, perseguido a los judíos, insultado a los judíos, no ayudar a los judíos, contar chistes judíos, estarnos riendo de ellos, apuntarles con el dedo y nominarlos como que una cosa y otra cosa. Entonces vamos a arrepentirnos y decirle: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, con todo mi corazón, te pido misericordia por mí, mis antepasados, hasta Adán, de pedirte perdón de haber maldecido a un judío, al pueblo de Israel, a los judíos en general. Señor Jesús, ten misericordia de mí, te pido perdón, me arrepiento que haya sucedido en mis generaciones. Bendigo a los judíos, le digo shalom a los judíos y te prometo, Señor, que a partir de este momento voy a ayudar a los judíos, defender a los judíos, bendecir a los judíos, asistirlos en cualquier necesidad, orar por los judíos. Igualmente
voy a orar por los presidentes del Perú, por el ministro de Relaciones Exteriores, para que Perú vote siempre en las Naciones Unidas y en toda organización internacional en favor del pueblo judío. Gracias, Señor Jesús. Gracias por perdonarme. Y gracias porque al bendecir a los judíos, tú me vas a bendecir. Y lo hacemos de todo corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.